Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y vi una mujer, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el ángel me dijo: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. En las citas del vídeo titulado La Ley Dominical, se habló de una autoridad mundial que ayude al buen sostenimiento de las naciones y las personas. El Papa Pío XI desveló dicha autoridad. Existe una institución capaz de salvaguardar la santidad de la ley de las naciones. Esta institución es parte de cada nación, al mismo tiempo está por encima de todas las naciones. Ella también disfruta de la máxima autoridad, la plenitud del poder de enseñanza de los apóstoles. Tal institución es la Iglesia de Cristo. Solo ella es la única que se presenta con aptitud para tan grande oficio, y por el mandato divino, por su misma naturaleza y constitución, ya por la majestad misma que le dan los siglos, que ni con las tempestades de la guerra quedó maltrecha, antes con la admiración de todos, salió de ella más acreditada. Si los hombres, pública y privadamente, reconocen la regia potestad de Cristo, necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles beneficios, como justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia. La regia dignidad de nuestro Señor, así como hace sacra, en cierto modo, la autoridad humana de los jefes y gobernantes del Estado, así también ennoblece los deberes y la obediencia a los súbditos. Y si los príncipes y los gobernantes legítimamente elegidos se persuaden de que ellos mandan, más que por derecho propio, por mandato y en representación del Rey Divino, a nadie se le ocultará cuán santa y sabiamente habrán de usar de su autoridad y cuán gran cuenta deberán tener al dar las leyes y exigir su cumplimiento, con el bien común y con la dignidad humana de sus inferiores. De aquí se seguirá, sin duda, el florecimiento estable de la tranquilidad y del orden. De estas consideraciones se desprende que la verdadera paz, la paz de Cristo, es imposible a menos que estemos dispuestos y preparados para aceptar los principios fundamentales del cristianismo, a menos que estemos dispuestos a observar las enseñanzas y obedecer la ley de Cristo, tanto en la vida pública como en la privada. Si esto se hiciera, entonces la sociedad se colocaría por fin sobre una base sólida. La Iglesia podría, en el ejercicio de su ministerio divinamente dado, y por medio de la autoridad de enseñanza que resulta de ello, proteger todos los derechos de Dios sobre los hombres y las naciones. En esto consiste lo que, con 2 palabras, llamamos Reino de Cristo. Estas citas del Papa Pío XI son muy importantes y reafirman lo que hemos ido presentando a lo largo de los vídeos anteriores. La Iglesia Católica, una vez dividido el Imperio Romano, quiso llevar a cabo su misión, construir el reino de Dios en la tierra. Pero debido al movimiento revolucionario de Francia, la separación entre Iglesia y Estado se fue imponiendo en los diversos países, y así el poder del papado se debilitó. En consecuencia, la misión del papado de formar el reino de Dios en la tierra quedó interrumpido, pero la profecía anuncia un último intento para someter a las naciones bajo la autoridad de Cristo y a su representante, el Papa. Los 10 cuernos que una vez se limitaron a la Europa occidental, en el tiempo final tendrán un alcance mundial. El Club de Roma está formado por actuales y antiguos jefes de Estado, burócratas de la ONU, políticos de alto nivel y funcionarios gubernamentales, diplomáticos, científicos, economistas y líderes empresariales de todo el mundo. Sus miembros están preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo plazo, de manera interdisciplinar y holística. Se propuso una división del escenario mundial en 10 regiones económicas: Norteamérica, Europa, América Latina, Norte de África, Sur de África, Rusia, Asia Central, Norte de Asia, el Sur de Asia, Sureste de Asia y Australia. Este es un posible paralelo con los 10 cuernos de Apocalipsis 17. Antes de la segunda venida de Cristo, se dará la formación de un gobierno mundial, los 10 cuernos reinando con la bestia, el establecimiento de la marca de la bestia y la última predicación del pueblo de Dios. Uno de sus mensajes es el siguiente: ha caído la gran Babilonia, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Después que el mensaje final haya sido dado a todos, y las personas se hayan posicionado entre o someterse al nuevo sistema mundial con la recepción de la marca de la bestia, u obedecer los mandamientos de Dios,
las 7 últimas plagas serán derramadas. El primer castigo se describe así. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían del dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí se usa un lenguaje simbólico que es importante descifrar. En el mensaje de la sexta plaga, el profeta traza un paralelo con la caída de la antigua Babilonia y con la Babilonia del tiempo del fin. Si recordamos la historia de la caída del imperio babilónico, sabremos que el rey Belsasar celebró un banquete donde invitó a un gran número de gobernantes. En la euforia de la fiesta, mandó que trajesen los vasos sagrados que Nabucodonosor II había saqueado del templo de Jehová para beber vino en ellos. Todos los gobernantes quedaron embriagados por el vino de Babilonia, y se sumieron en una profunda confusión de sensualidad e idolatría. De repente, en medio de la celebración, se manifestó el desagrado divino por haber profanado los vasos sagrados del templo, y la mano de Dios escribió la sentencia del fin del reino de Babilonia, el cual fue conquistado por el rey persa Ciro II. Ya mencionamos esta cita del historiador Heródoto, donde explica que el rey Ciro elaboró la estrategia de desviar el cauce del río Éufrates para que el nivel del agua bajase y pudieran infiltrarse en la ciudad de Babilonia. Al final de la cita leemos: cuando los persas apostados a las orillas del Éufrates le vieron menguado, de manera que el agua no les llegaba más que a la mitad del muslo, se fueron entrando por él en Babilonia. ¿Qué representa el río Éufrates y la Gran Babilonia en el tiempo del fin? Babilonia simboliza el nuevo sistema mundial de los gobernantes de los países en conjunción con el Vaticano, y el río Éufrates representa a las muchedumbres y naciones que apoyarán el gobierno mundial. El vino de Babilonia que embriagó a los gobernantes de la fiesta se compara con la frase «Te mostraré la sentencia contra la gran ramera», con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Se nos dice que la copa está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El uso de la palabra fornicación se emplea en la Biblia para referirse a cuando una persona abandona la verdad de Dios y se une con la mentira. Y la palabra abominación conecta con falsas prácticas y creencias con las que ha dado a beber a las personas, en las que se encuentran la idolatría y el culto solar, que lo conectamos con el cambio del cuarto mandamiento, del sábado al domingo. Es importante también reflexionar sobre el acto sacrílego que hizo Belsasar. Él trató los vasos que estaban dedicados al servicio de Dios en el templo hebreo como algo común. De la misma manera, la Gran Babilonia del tiempo final hará imposible o muy difícil la observancia de un santo mandamiento, el sábado, y hará que sea tratado como algo común o secular por los hombres mediante la legislación de la ley dominical en los Estados Unidos. La actividad legislativa siempre se basa en cuidar a la gente, al pueblo. Ustedes han sido invitados a esta tarea, han sido llamados y convocados por quienes los han elegido. El de ustedes es un trabajo que me lleva a reflexionar de dos maneras en la figura de Moisés. Por un lado, el patriarca, el que le dio las leyes al pueblo de Israel como símbolo de la necesidad de los pueblos de mantener vivo su sentido de unidad por medio de la legislación justa. Por otro lado, la figura de Moisés nos guía directamente a Dios y, por ende, a la dignidad trascendente del ser humano. Moisés nos da una buena síntesis del trabajo de ustedes. Ustedes han sido llamados a proteger, mediante la ley, la imagen
y semejanza que puso Dios en cada rostro humano. Y no tengo ninguna duda que Estados Unidos y este Congreso tienen un importante papel que desempeñar. Este es el momento para acciones valientes y estrategias dirigidas a establecer una cultura de interés y a un enfoque integrado para combatir la pobreza, restablecer la dignidad de los excluidos y al mismo tiempo proteger a la naturaleza. El sacerdote John O'Brien escribió: por cuanto el día especificado en la Biblia no es el domingo sino el sábado, ¿no es curioso que los no católicos, que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la Iglesia, observen el domingo en vez del sábado? La costumbre de observar el domingo descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica, y no sobre un texto explícito que se halla en la Biblia. Esa observancia permanece como un recordativo de la Madre Iglesia, de la cual las sectas no católicas se desprendieron, como un muchacho que huye de su hogar, pero que en su bolsillo todavía lleva una fotografía de su madre o un mechón de su cabello. Así pues, por albergar aún ciertas enseñanzas de la Gran Ramera, las demás iglesias protestantes se las llama rameras igualmente. A continuación mostramos partes de una conferencia cuyo objetivo era volver a unir a protestantes y a católicos. El espíritu de reconciliación para volver los corazones de los unos a los otros. Esto es muy importante. Sabemos que en los primeros 1000 años había solo una iglesia, la cual se llamaba Iglesia Católica, y la palabra católica quiere decir universal, no quiere decir romana. Católico quiere decir, si usted ha nacido de nuevo, levante su mano si usted ha nacido de nuevo. Usted es un católico. Somos católicos. Y entonces hubo una separación a fines del primer milenio. Teníamos los ortodoxos este y de oeste, 2 iglesias. 500 años más tarde apareció Lutero y su protesta. 3 iglesias en 1500 años. 3 denominaciones, no 3 iglesias. Y luego, desde la protesta de Lutero en adelante, 33.000 nuevas denominaciones. La gloria que el Padre tenía fue dada a Jesús. La gloria era la presencia de Dios. ¿Qué es la renovación carismática? Es cuando experimentamos la presencia de Dios. Y Él dijo, y les doy la gloria, razón pragmática, para que sean uno. Es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Es la gloria. Si usted acepta que Cristo vive en mí y que la presencia de Dios vive en mí y que la presencia de Dios está en usted, eso es todo lo que necesitamos, porque Dios resolverá todas las doctrinas cuando lleguemos arriba. La unidad cristiana es la base de nuestra credibilidad, porque Jesús dijo, hasta que sean uno, no creerán. Ellos no creerán como deberían hasta que seamos uno. Si ya no hay más protesta, entonces, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Quizá ahora somos todos católicos de nuevo, pero somos reformados. Somos católicos en el sentido universal. Ya no protestamos más contra la doctrina de salvación de la Iglesia Católica. Somos salvos por la gracia a través de la fe. La palabra solo fue el punto de discusión por 500 años. La palabra solo está ahí, la puedes leer. La protesta terminó. Tony, trae tu teléfono y ven aquí. Quiero que grabes un video con un mensaje de respuesta. Sube aquí y hagámoslo de esta manera para que él pueda ver a toda la congregación. Mi querido Señor, muchas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Todos estos líderes representan literalmente decenas de miles de personas que le aman, que creen en Dios junto con usted, y en respuesta a su pedido, hemos orado por usted y junto a usted, y lo hicimos en el Espíritu. Gracias, Señor. Le bendecimos. Recibimos su bendición. Es muy, muy importante para nosotros. Y le bendecimos con todo nuestro corazón, le bendecimos con toda nuestra alma y le bendecimos con todo nuestro ser. Y agradecemos a Dios por usted.
Y todos nosotros declaramos juntos, sea bendecido. Aleluya. ¿Quién vas a tener que venir al Vaticano? ¿Lo haré? Estoy disponible. Alabado sea Dios. Amén. Tony, gracias Señor. ¿Cuánto nos ha bendecido hoy? Estos acercamientos al Vaticano propiciará que se legisle la marca de la bestia, ya que las iglesias protestantes aún conservan de la Madre Iglesia el domingo como día de culto. Además, socialmente se habrá trabajado lo suficiente como para hacer del domingo un día que salvaguarde las relaciones familiares, la dignidad en el trabajo y la salud de la tierra, como ya hemos hablado en un vídeo anterior. Elena White escribió lo siguiente: cuando nuestra nación, los Estados Unidos, abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto protestantismo dará la mano al papismo. Los papistas, los protestantes y los mundanos verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Los estatutos humanos, con el pretexto de fomentar el bien, serán exaltados, y todos los que por su obediencia demuestren ser fieles a la ley de Jehová deberán estar preparados para afrontar arrestos y ser llevados ante asambleas cuya norma no será precisamente la elevada y santa ley de Dios. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación, emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder a fin de recuperar el gobierno del mundo. Nadie se engañe, el papado, que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el Viejo Mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero será demasiado tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder, sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. Es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que la rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán a su pueblo. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para morir. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, del que camina en justicia, que se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema, y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños babales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción, que se va generalizando más y más, debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo,
y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Lo que dice Elena White en esta cita lo hemos corroborado en algunas citas de católicos en vídeos anteriores. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Necesitamos comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún a ciertas personas les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y otros enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Antes que los juicios de Dios, haciendo referencia a las 7 últimas plagas, caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se había visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas, es decir, Satanás, desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Esta falsa imitación la podemos encontrar, por ejemplo, en el ecumenismo religioso de nuestro tiempo. Si conocemos realmente, pues, la doctrina bíblica acerca de la muerte, no nos engañarán estas ciertas entidades que surgirán en el tiempo del fin, ya que según la Biblia la inmortalidad del alma no existe. Cuando una persona muere, deja de existir y no volverá a vivir hasta la segunda venida de Cristo, en el caso de que haya sido salvo. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. En el tiempo final, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Una vez se haya dado todo lo mencionado, la marca de la bestia, la imposición de la ley dominical en los Estados Unidos, el hecho de que muchos creyentes comparezcan en consecuencia ante tribunales y se les multe y encarcele por seguir guardando el sábado, las apariciones de almas de difuntos, que son demonios, que propagarán el engaño, así como una falsa imitación de la segunda venida de Cristo por los ángeles caídos, sucede el secamiento del río Éufrates, que significa que las multitudes que habrán querido permanecer en el engaño del nuevo orden mundial y recibir así la marca de la bestia, a pesar de las amonestaciones de los siervos de Dios, verán que hicieron mal en legislar una ley dominical y oprimir en consecuencia a los guardadores de los mandamientos de Dios, y que por esta razón recibieron las 7 plagas. Las multitudes pasarán de seguir los dictados del gobierno mundial a odiarlo. Por ese motivo, los 10 cuernos que se unieron con la ramera se rebotarán contra ella y la atacarán. Finalmente sucede la llegada de los reyes del Oriente. En la Babilonia antigua se estaba refiriendo a Ciro y a su ejército, mientras que en la Babilonia final hace referencia a Cristo y a sus ángeles, que vienen a liberar al pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia, así como en la antigüedad el pueblo de Dios, los judíos, lo estaban en la Babilonia literal. Cristo dijo: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre.